Muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esta edición nocturna de Extra Noticias. Muchísimas gracias por su compañía. También saludamos a quienes a partir de este momento nos acompañan por los 92.3 FM de Extra Radio. Vamos a conocer lo más importante resumido en nuestros titulares. Nueva balacera frente a un centro educativo dispara las alertas en Cartago. Padres de familia aseguran que este tipo de hechos es constante. Costarricenses temen a citas a ciegas y a aceptar personas en sus redes sociales, revela encuesta del CIEP. Y se solicitará a la ARECEP que tarifa del servicio eléctrico para el 2025 sea más baja. Avanza reglamento para mezclar gasolinas con etanol. Conductores mantienen reservas sobre permitirlo en sus carros. Gasificar o incinerar. Salud valora estas dos grandes opciones para enfrentar falta de espacio para rellenos sanitarios. Muere el expresidente peruano Alberto Fujimori tras una larga lucha contra un cáncer de lengua. Y en los deportes, Keylor Navas interesa en el fútbol brasileño. Vamos al detalle de las noticias y uno de los hechos que más ha llamado la atención y más conmovió a la provincia de Cartago, la ciudad de Cartago, es la balacera que se presentó frente a la escuela, muy cerca de la escuela del proyecto Manuel de Jesús Jiménez, esto en el centro de Cartago. Los padres y madres de familia están insistiendo de que este es un lugar en donde se han presentado ya varias balaceras muy cerca de este centro educativo. Nuestra compañera Sheila Paniagua está en Cartago y nos amplía. Sheila. Buenas noches, compañeros. Y es que los enfrentamientos armados cerca de centros educativos se continúan dando en nuestro país. Justamente hoy se presentó un nuevo tiroteo cerca de la escuela Fernando Guzmán Mata. Esto cuando estudiantes estaban dentro del centro educativo, una situación que preocupa a los padres de familia debido a la inseguridad que se vive en la zona. Estamos hablando de que estos hechos ocurrieron en el barrio El Proyecto Manuel de Jesús en Cartago. En esta ocasión ningún estudiante resultó herido, sin embargo una persona externa a la institución resultó con heridas en sus manos, una persona que en apariencia ya cuenta con un amplio expediente judicial. Extra Noticias conversó con padres de familia de la institución quienes aseguran sentirse atemorizados, pues ellos creen que sus hijos están en un espacio seguro. En la siguiente información le ampliamos más sobre esta nueva balacera que se presenta en las cercanías de un centro educativo. Veamos. Una balacera se registró este miércoles cerca de la escuela Dr. Fernando Guzmán Mata, cuando estudiantes estaban en la plazoleta del centro educativo. Los menores se tiraron al piso y se resguardaron debajo de las mesas tras escuchar las detonaciones. Estos hechos ocurrieron en el proyecto Manuel de Jesús en Cartago. Supuestamente una balacera muy brava ahí y usaron un protocolo que es muy bueno, pienso que es muy bueno, de lanzar los chiquitos al suelo todos, pero esto da miedo aquí como están en toda Costa Rica ya. Aquí lo que hace falta es manos duras con los jueces, porque sigue siendo, agarran un cabrón hoy y lo agarran, que mató a un chaval, lo que valió algo, y otro día anda en la calle por todo lado. Entonces quiere decir que esto nunca se va a parar si no hacen algo. Yo estoy muy desconcertada por todo esto que se está dando, ya que ya hay un centro educativo que hay que traer y recoger niños. Hay niños muy pequeños, ejemplo, mi niña está en transición y a mí me pone a pensar, yo ahorita vivo casi que 1 kilómetro de la escuela y tuve que bajar corriendo porque me avisaron de pronto de que había una balacera y veo unas imágenes donde los niños están en el piso, ¿verdad? Y eso asusta a cualquiera, imagínense. En apariencia, el tiroteo inició en una alameda conflictiva de la zona, donde un hombre externo a la institución resultó herido en sus manos y trasladado en un vehículo particular al hospital, pero a eso del mediodía le dieron de alta del centro médico. Según fuentes cercanas a Extra Noticias, la víctima cuenta con amplio expediente judicial y tras el ataque no quiso interponer una denuncia en el sitio. No encontraron indicios balísticos. Casi que siempre es constantemente, bueno, este barrio ya es como muy conocido, eso ya es como dicen las noticias, el barrio más conflictivo de Cartago, el proyecto. Entonces de ahí, ¿qué se puede hacer?
Llama la atención que justo en horas de la tarde la fuerza pública se encontraba interviniendo una estructura tipo búnker que se encuentra a 50 metros de un Cincinnati. En apariencia, los sujetos estaban armando nuevamente la estructura y la policía encontró cerca de 150 dosis de crack. La atención de este tipo de incidencias de detonaciones en vía pública son bastante regulares en esta zona. Muchos casos se dan que salen y detonan en vía pública y se meten a las casas o detonan en los patios. Muchas veces es para distraer a la policía cuando está haciendo pues investigación de un carro, o investigación de alguna motocicleta o investigación en vía pública de algún elemento con características sospechosas o cuando se está decomisando droga. Por su parte, la ministra de Educación asegura que se mantienen revisando los protocolos de seguridad para mejorarlos en caso de estos enfrentamientos frente a centros educativos. Existen protocolos y los protocolos se han puesto en práctica inmediatamente. Claro que siempre se pueden mejorar los protocolos y de hecho ahorita están en revisión todos los protocolos, no solo los protocolos que se vinculan con el tema de portación de armas. Estamos justamente con un equipo y pronto lo vamos a anunciar, trabajando en un plan de seguridad para cada centro educativo, junto con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia. Entre las balaceras recientes en un centro educativo está la que ocurrió frente a la escuela en Chacarita de Punta Arenas, esto en agosto anterior, donde las balas llegaron hasta la estructura cuando los menores estaban en el patio de la institución jugando. Bueno, y es que según indicaban los padres de familia, esto ya es una situación constante que ocurre en la zona. Incluso Fuerza Pública indicaba que algunas organizaciones que operan en la zona en ocasiones sacan sus armas de fuego y las detonan en plena vía pública sin importar que hayan personas a su alrededor. Justamente hoy, en horas de la tarde, podíamos observar cómo Fuerza Pública intervino una estructura tipo búnker, pero lo que más preocupa es que esta estructura se encuentra ubicada a cerca de 50 metros de un Cincinnati donde constantemente llegan niños, personas vulnerables y que en ocasiones hasta han habido enfrentamientos armados en este lugar y que por supuesto atemoriza a los padres de familia, ya que temen de que sus hijos puedan convertirse en víctimas colaterales de estos enfrentamientos. Hasta el momento y desde Cartago es la información que tenemos. Ustedes continúan con más. Gracias a nuestra compañera Sheila Paniagua. Vamos con otros temas. El desalojo de un grupo de personas en Sarapiquí provocó la detención de 20 personas que podrían enfrentar cargos de delito, de atentado y hasta motín. Las penas podrían variar desde 1 mes hasta 4 años de cárcel. El desatender la solicitud de abandonar el terreno del INDER en la comunidad de La Conquista en Horquetas de Sarapiquí podría poner frente a un juez a las personas que quedaron detenidas como parte del operativo en que participaron oficiales de la Fuerza Pública, Poder Judicial, Cruz Roja, SINAC, PANI y el INDER. En realidad estamos ante la posibilidad de que se den 2 delitos. Uno de ellos, podríamos decir que es el más probable, es lo que se llama en derecho penal el delito de atentado. El delito de atentado es cuando una persona se resiste o se enfrenta con violencia a las autoridades, a los policías. Otro delito que es el delito de motín, que podría ser otra posibilidad. El delito de motín es más grave porque, o más complejo, diríamos el tipo penal, porque en el caso del delito de motín se requiere que los amotinados, o sea, los que están haciendo la resistencia violenta contra los policías o las autoridades que están cumpliendo la ley, sean 10 o más de 10. Además de este cargo, Extra Noticias tuvo conocimiento de que las personas detenidas podrían enfrentar cargos por usurpación y en audiencia realizada el día de ayer se les establecieron medidas cautelares alternas, principalmente la de no acercarse al lugar. Según comunicado enviado por el INDER, un grupo de aproximadamente 80 personas invadieron el terreno y a pesar de que fueron advertidos de la irregularidad, hicieron caso omiso.
La información que posee el instituto es que un grupo de familias decidió invadir el terreno donde el INDER está actualmente trabajando un proyecto que dotará de tierras a 22 familias del sector de Orquetas. Ya la institución había realizado la apertura del camino y se inició el proceso para electrificar la propiedad para el beneficio de las familias que han venido trabajando formalmente con la institución. Este proyecto también incluye, a solicitud de la Asociación de Desarrollo Local, la donación de una parte del terreno para la Caja Costarricense del Seguro Social, con el fin de poder construirse un EVAIS que brinde el servicio a varias comunidades como La Conquista, El Palmar y Pablo Presberi. Las personas que fueron desalojadas reclaman la poca oportunidad que las autoridades brindaron para poder salir del terreno. Estamos pasando una situación muy dura, porque a nosotros no los avisaron, no nos dieron tiempo, no nos dieron tiempo para sacar las cosas. Yo soy madre de 6 hijos, tengo todo mi ranchito ahí y no me dieron tiempo. Y la cosa es que llegan las autoridades a desalojarlos y ni tan siquiera los avisan y no nos dan tiempo ni para sacar nada. Y dice que ya van a venir a demolerlos y no estamos ya ni en la tierra, sino que estamos en la calle. Y ni tampoco aquí nos permiten estar con las cosas. Según comunicaron los vecinos, varios niños fueron atendidos por el Patronato Nacional de la Infancia. Extra Noticias solicitó al PANI el estado de estos menores, pero al cierre de edición no se tuvo respuesta. El reglamento para autorizar la mezcla de etanol con combustibles en el país dio un reciente avance. ¿De qué se trata y cómo perciben los usuarios esta propuesta de mezclar etanol con la gasolina? Lo vemos a continuación. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio avaló la propuesta del reglamento técnico para la mezcla de etanol con gasolina súper y regular en el país. Este es uno de los pasos que esta iniciativa que promueve el Ministerio de Ambiente y Energía ha alcanzado recientemente y la cual busca reducir las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera provenientes de hidrocarburos. Varias entidades han apoyado este proyecto, entre ellas la refinadora costarricense de petróleo Recope. Seguimos a la espera de la formalización de los 2 decretos que darán seguridad jurídica a Recope, a otros actores y a las personas usuarias en temas de porcentaje de etanol en la gasolina y los parámetros de calidad en las mezclas. En esta administración hemos venido insistiendo en el aporte que la empresa puede hacer en la ruta de descarbonización del transporte. Los conductores tienen opiniones variadas en este tema. Algunos incluso dicen desconocerlo. La verdad ahorita no he leído mucho de eso. Exactamente, sí, es como etanol, es muy bueno. ¿Cree que beneficiaría el ambiente el uso de vehículos? Yo creo que sí. ¿Por qué? Por el ambiente que estamos ahorita, ese montón de liches, de carros viejos que andan en la calle, solo humo, entonces quedaría muy bueno. Seguramente daña los carros, no estaría dispuesto a usarla. Prefiero que siga la gasolina de siempre. Ahora resta que el Ministerio de Ambiente y Energía, a raíz de estas aprobaciones, emita las políticas respectivas y la autorización al Recope para iniciar la transición hacia estos combustibles, aunque de momento no se precisa una fecha específica para que esto suceda. ¿A qué le teme usted? Bueno, hicieron esta pregunta en la encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica. Y muchos costarricenses en esta encuesta dijeron que se comparta información de contacto personal, ir a una cita a ciegas o aceptar una invitación de amistad en una red social. Estos, según esta encuesta del CIEP, son los principales temores de los costarricenses. La nueva encuesta de opinión pública de la UCR incluyó un apartado en el que se le preguntó a los ticos cuáles son sus principales miedos en su diario vivir. En cuanto a sus temores sobre situaciones en las que se involucran interacciones o servicios de instituciones o el gobierno, el principal temor es que las leyes no se apliquen en el país de manera justa e igual para todos, seguido por el miedo de que el dinero público se use de manera indebida.
Los otros dos miedos que más respondieron los encuestados fueron no poder expresar ideas o creencias de manera libre, ni contar con servicios básicos como el agua y la luz. Si yo veo que hago las cosas bien, que me cuido, que me protejo, pero cuando me pasa algo, lo que espero de la administración, en este caso de la administración de la justicia, no es lo que estoy encontrando, hay una sensación de temor que probablemente esté acompañada por la impunidad, de ver que no pasa nada, que tengo que hacer prácticamente yo el trabajo para ver si se cumple la justicia en mi favor, que soy la persona perjudicada. Por otra parte, los encuestados respondieron cuál es su principal miedo, ya más en el ámbito personal de su día a día. El principal fue que la ciudadanía teme que se comparta su información de contacto personal. De segundo se ubicó el tener una cita o reunión con un desconocido, seguido por aceptar solicitudes de amistad en redes sociales y hasta beber licor en lugares públicos. Cuando decide aceptar una invitación, compartir un enlace de características sociales, etc. Entonces aquí llama la atención que las personas manifiesten mucho temor porque es probable que aunque lo hayan hecho, estén recibiendo de vuelta algunos elementos que les hacen considerar que aun cuando filtran, utilizan aplicaciones y son personas responsables, esto no se está viendo reflejado en lo que reciben. El temor que recibió la nota más baja fue el hecho de que la persona viva sola, mientras que viajar sin acompañante se convirtió en otro miedo que señalaron algunos encuestados. Vamos a información de sucesos. Una mujer de aproximadamente 60 años fue hallada sin vida en un lote baldío, esto en Carrillo, en Guanacaste. Al parecer la víctima fue ubicada con su pantalón al revés y se presume que se trata de una habitante de calle. Un hombre se llevó un gran susto cuando ingresó al lote y vio tirado el cuerpo de la mujer. Los agentes judiciales llegaron al lugar para levantar el cuerpo e iniciar con la investigación para conocer las causas de su muerte. Resulta que voy a orinar y donde voy a orinar me encuentro a ese señor ahí. Y digo, uy, me asusté y me dije, yo no la puedo jalar porque yo vi que no respiraba tampoco. Entonces fui donde mi amigo y me dice, no, vamos a decirle de que esa señora está muerta. Entonces de ahí me fui para donde él y le dije, y no, me dijo él, vamos allá para ir a decirle de que la señora estaba muerta. Esta tarde un camión fue retenido por las autoridades por transportar al menos 60 estañones con cianuro sin los permisos respectivos. Esto sucedió en Río Segundo de Alajuela. Al parecer el camión era abastecido por una empresa de la zona. Según las autoridades policiales, el material sería trasladado a Cruzitas para utilizarlo en minería ilegal. Una vez que se dan los movimientos del camión, procedemos a hacer la respectiva intervención del mismo para determinar si el transporte de ese producto químico se estaba haciendo dentro de los parámetros de legalidad que se establecen. Y nos llevamos la sorpresa que no estaba ocurriendo de esa manera. Haber dado la orden de cerrar las plantas de asfalto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes tienen al exministro Rodolfo Méndez Mata a las puertas de un juicio solicitado por la Fiscalía. Nuestro compañero Diego Arce nos amplía. Diego. Buenas noches, compañeros, un cordial saludo a ustedes en el set principal, así como los televidentes y radioescuchas de Extra Noticias. Hoy la Fiscalía presentó una denuncia contra el exministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, por haber dado la orden de cerrar la operación de las plantas asfálticas del MOP. ¿Cuáles plantas asfálticas? La de Colima, la cual está en Tibás, la del Chopo, la cual está en Guanacaste, así como la de Siquirres, que se encuentra en el Caribe, precisamente en Limón, pero también la de Paso Real, en la zona sur. Esta es la única de esas plantas asfálticas que se encuentra ahorita en operaciones. Pero ¿cuál es el caso por el cual se denuncia a don Rodolfo Méndez Mata? Es el caso sobre la influencia sobre la hacienda pública, ya que estas plantas asfálticas tuvieron un costo aproximado de 3.900 millones de colones, por lo cual consideran que estas tuvieron que haber seguido siendo utilizadas. Sin embargo, el exministro, así como otros jerarcas de esta cartera, dieron la orden de que se frenara sus operaciones. Pero todo esto y más lo ven ustedes en la siguiente información.
Por dirigir el cierre de 4 plantas productoras de asfalto, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción acusó al exministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, de cometer el delito de influencia contra la hacienda pública y pide que el caso sea elevado a juicio. Según dio a conocer este miércoles la Fiscalía, además de Méndez Mata, acusó al exdirector de Obras de apellido Vega León y al oficial mayor apellidado Chévez Ramírez, todos del MOP. Para que se configure este delito deben cumplirse ciertos elementos. Debe ser un funcionario público o un sujeto equiparado, debe darse una intervención que influya, dirija o condicione decisiones que afecten a la hacienda pública, debe de existir un resultado lesivo a los intereses patrimoniales de la hacienda pública o al interés público y se requiere dolo, es decir, la intención de causar el daño. Las sanciones para este delito pueden variar entre 2 a 8 años de prisión, además de posibles inhabilitaciones para el ejercicio de cargos públicos. En el caso de Méndez, el órgano acusador del Estado alega que las órdenes que giró para dicho cierre carecieron de sustento técnico y jurídico. A los imputados Vega y Chévez también se les atribuye la influencia ejercida sobre otros funcionarios para el cierre de las plantas, pese a que éstas eran rentables bajo un escenario ideal de producción, con gran interés público para la realización de obra pública vial, según lo indica la Fiscalía. Como consecuencia de dichas acciones se afectó a la hacienda pública porque por el cierre técnico se dejó de perder una inversión superior a los 3.900 millones de colones. Insistentemente, siendo alcalde de la Municipalidad de Cañas y siendo diputado, le solicitamos al Ministerio de Obras Públicas y Transportes la donación, el traspaso de la planta de asfalto del Tajo Chopo a la Federación de Municipalidades de Guanacaste para que sea utilizada por las municipalidades de esta provincia. Aún 10 años de haber estado ahí, nueva de paquete, se encuentra abandonada todavía en este momento. Las 4 plantas se adquirieron entre los años 2008 y 2017. Fueron instaladas en Tajo El Chopo, en Cañas, Guanacaste, en Siquirres, Limón, Colima, Santo Domingo de Heredia y Paso Real, en Buenos Aires de Punta Arenas. Esta última, que se adquirió poco antes del proceso de cierre técnico acusado, representó para el Estado una inversión de más de 1.700 millones de colones. Así es, compañeros, tal y como lo vimos en la nota anterior, entre 2 años a 8 años se expone un exfuncionario público por haber estado o cometer un delito de influencia ante la hacienda pública, y es de lo que estaría siendo acusado el exministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata. En este caso, Mauricio Batalla, el actual jerarca de esta cartera del MOP, había señalado en junio que todavía no veía con buenos ojos que se habilitara la operación de estas plantas asfálticas. Sin embargo, días después, él llegó y corrigió e indicó que paulatinamente estas plantas iban otra vez a entrar en operaciones. Y recordamos que actualmente, la que se mantiene ahorita dando el servicio de este producto asfáltico es la de Paso Real en la zona sur. Eso fue todo respecto a este tema. Continúan ustedes con más información en el set principal. Vamos a una pausa y al volver la Sala Cuarta confirma incumplimientos del MINAE en la delimitación de tierras desde el 2019. Ya regresamos. 9 de la noche con 26 minutos. Gracias por continuar con Extra Noticias. Los magistrados señalan desobediencia por parte del Ministerio de Ambiente y Energía y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el SINAC, a lo que se suma un informe de la Dirección de Humedales que señala posibles incumplimientos en Gandoca, Manzanillo. Jeffrey Naranjo nos amplía los detalles. Jeffrey. Gracias, compañeros y televidentes. Un saludo para ustedes sobre los recientes casos que se han dado en torno a la investigación del refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo y sobre los cuales Extra Noticias informó en nuestra edición de Horas de la Mañana. El ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, respondió ante el caso de la exdirectora de la Dirección de Humedales, la cual fue removida de su cargo el pasado 30 de agosto y ante lo cual se señala que esto se dio aparentemente posterior a la emisión de un informe donde se solicitaba en apariencia cambiar los límites de los humedales ubicados en esta zona del Caribe del país. ¿Qué respondió el ministro de Ambiente y Energía ante este caso y también ante el fallo de la Sala Constitucional sobre aparente desacato de una orden emitida en el año 2019 sobre esta misma investigación? En la siguiente información se lo mostramos en detalle, veamos. El refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo sigue generando polémica.
La Sala Constitucional acogió por mayoría una gestión de desobediencia presentada por ambientalistas que denunciaban que tanto el Ministerio de Ambiente y Energía como el Sistema Nacional de Áreas de Conservación incumplieron una sentencia emitida desde el año 2019 que ordenaba devolver terrenos al refugio que habían sido excluidas del área en protección mediante una ley para los habitantes del Caribe aprobada en el año 2014. Ante tal incumplimiento, la Sala Constitucional le ordena a las autoridades respectivas proceder de inmediato a la delimitación de esa área boscosa. En segundo lugar, se le ordena que deben presentar informes mensuales de los avances en la delimitación. Que el problema de fondo no está en el INDER, en el SINAC, está más bien en el INDER, que históricamente se ha dedicado a entregar terrenos, patrimonio natural del Estado, sin estudios de suelos, sin certificaciones del SINAC, a particulares. Tan es así que tenemos expedientes de 4.674 casos a lo largo del país por más de 12 o 15 años. La Sala dio la orden de emitir informes mensuales por parte de estas entidades sobre el cumplimiento de una orden que tiene ya 5 años de haberse formulado. Sin embargo, este no es el único hito que en los últimos días se cierne sobre el Caribe Sur. La ex encargada de la Dirección de Humedales del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Jacqueline Rivera Wong, quien fue removida de su cargo el pasado 30 de agosto por orden de altas jerarquías del MINAE, señaló posibles solicitudes injustificadas de retirar y remover límites de humedales, los cuales estaban incluidos en la lista de humedales de importancia internacional, conocida como sitios Ramsar. Obviamente ella está diciendo en la prensa que fue porque no atendió un oficio que le envió el director del SINAC, no yo. Y ese oficio que se le envió era para que actualizara los humedales, hiciera compatible los humedales con la lista Ramsar. El oficio a mí no se me contestó, ella también alude a una contestación que se me da a mí. Obviamente yo no puedo remover a alguien por un oficio que no recibí. Ese oficio no se me ha contestado, no lo tengo yo y lo tengo ya hoy a las 12 del mediodía, lo encontré buscando en todos los servidores porque no estaba copiado yo en la lista. Entonces, eso para empezar, dejarlo claro. O sea, es un oficio, yo no puedo remover a alguien, para empezar, no lo hice por un oficio que no recibí, que quede eso claro. De momento, el jerarca de MINAE, así como el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y otras instancias implicadas, no se han referido ampliamente sobre el tema. Un tema que se encuentra además judicializado en medio de allanamientos, detenidos y solicitudes de investigación. Bueno, como vemos, son dos casos que se han dado en esta última semana en torno a este mismo caso en Gandoca, Manzanillo. Varios de estos procesos se encuentran en investigación judicial posterior a que se hayan dado allanamientos e incluso detenciones de funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación por presuntamente haber otorgado permisos de manera irregular para la extracción de madera y aprovechamiento de terrenos en esta zona del Caribe de Costa Rica. Investigaciones que aún se mantienen en manos de instancias judiciales y pues estas son las respuestas que da el jerarca de Ambiente y Energía sobre estas situaciones, puntualmente sobre el caso de la exdirectora de la Dirección de Humedales y pues sobre el fallo de la Sala Constitucional donde se señala aparente desobediencia tanto por parte del MINAE como del SINAC. El jerarca optó por no referirse de manera amplia ante este caso. Estaremos informando oportunamente sobre los avances que tenga esta investigación. De momento las informaciones que les tenemos sobre este tema. Ustedes continúan con más noticias. El retiro voluntario de productos cárnicos del mercado debido a que pueden contener algún tipo de contaminación que afecte la salud de los consumidores se ha vuelto una práctica frecuente en nuestro país que ya está generando alguna preocupación. ¿Cómo pueden los consumidores corroborar el estado de las carnes antes de comprarlas? Bueno, se lo ampliamos en la siguiente nota.
Los retiros voluntarios de carnes en los supermercados se han vuelto una constante en nuestro país por los riesgos que pueden generar en la salud de los consumidores. Les preguntamos a ellos qué piensan de estos retiros. Tener un mayor control, ¿verdad? Eso sí. Y no solo en los supermercados, en el mercado de aquí, en los mercados de aquí que compran clandestinamente las carnes y los quesos. Eso es lo que el Ministerio de Salud debería tener más cuidado con eso. Bueno, yo consumo muy poca carne, pero me parece que está bien, hay que revisar la salud, ¿verdad? Primero, ante todo. De que el Ministerio de Salud tiene que actuar más sobre esas carnicerías. Las empresas disponen de herramientas que les permiten asegurar la correcta manipulación de productos como la carne para evitar estos riesgos de contaminación. Existen normas técnicas nacionales que han sido preparadas en INTECO por grupos de expertos que permiten a las organizaciones que producen o fabriquen un alimento implementar y establecer medidas dentro de su proceso de producción para disminuir o mitigar el riesgo de que los alimentos se contaminen durante dicho proceso y que por ende vaya a enfermar o intoxicar a una persona. Los consumidores depositan su confianza en quien les vende un producto cuando lo adquieren. Sin embargo, las autoridades de salud deben tomar medidas ante estos casos. Sí es muy importante que las instituciones de gobierno competentes, encargadas de la vigilancia de estos productos, analicen la situación. Si es un caso aislado o si es reincidente. Y en el caso de que sea reincidente, tomar cartas en el asunto. Para la Corporación Ganadera es muy importante que los consumidores tomen precauciones para mitigar los riesgos en el consumo de la carne, como por ejemplo su correcta cocción, verificar los datos que aparecen en la etiqueta, como fechas de consumo, ingredientes adicionales, tipos de cortes y algunas recomendaciones adicionales. La recomendación sería hacer siempre una verificación sensorial, digamos, del producto, entonces que huela correctamente, que se vea correctamente, que no haya viscosidad o cosas así sobre las carnes, va a garantizar que la persona pueda consumir carne con total seguridad. Quisimos conocer la posición del Ministerio de Salud, pero al cierre de edición no tuvimos respuesta. Y desde el Ministerio de Salud hasta los diputados valoran que Costa Rica deba irse encaminando ya a tecnologías como la gasificación para solucionar el tema de los residuos sólidos en el país. El pasado mes de julio quedó en firme el cierre del relleno sanitario Los Pinos en Cartago. En abril de este año, el Ministerio de Salud confirmó la suspensión del botadero de Liberia en Guanacaste. El relleno sanitario de El Guaso, en Acerrí, queda con menos de 5 años de vida útil, según expertos. Estas son algunas de las situaciones que reflejan la necesidad de nuestro país de tomar cartas en el asunto de cómo manejar los desechos en un muy corto plazo. El Guaso ahorita están llegando cerca de 37 municipalidades. Eso en la vida útil que pueda tener relleno puede ser de 5 a 6 años. Y si continuamos con este crecimiento de las municipalidades que lleguen al único relleno que está en esta zona, de la vida útil se va cortando. Eso nos tiene muy preocupados porque ya, como les digo, es un problema de salud pública. En este momento estamos en una situación crítica. Solo hay 7 rellenos, de los cuales 2 que son de la gran área metropolitana y que ya ahí evidenciamos que produce el 61% de todos los residuos. La región central, ya estructurando el país como regiones, como las 6 regiones de Mideplan, de ahí tenemos 2, de los cuales uno termina el año y probablemente un poquitito más, y el otro le va acortando y acortando y acortando porque el resto de cantones que no tienen posibilidad de dejar sus residuos se lo están dejando a ellos. Entonces hay un impacto importante en el Guaso. Y de ahí ¿qué vamos a hacer? Si bien la jerarca de salud considera que más rellenos sanitarios son la medida más inmediata que se debe tomar, no descartan que Costa Rica deba encaminarse hacia tecnologías como la gasificación o incineración de residuos. Que tenemos que sumar más tecnologías. ¿Para qué? No solamente para ampliar la vida útil de los existentes, porque vea todo el problema que se genera, ¿verdad? Queriendo aperturar un terreno para esto, sino que tenemos de alguna forma que hacer sumas para evitar que todo termine enterrado. Todo lo que produzca electricidad, como estas plantas gasificadoras, compostaje también, incineración.
Varios diputados consideran que esta es la línea que debemos seguir ante el colapso de varios rellenos sanitarios, entre ellos el Guaso, que recibe casi la totalidad de basura del gran área metropolitana y un total de los residuos de 37 municipalidades de otras partes del país. Sin duda, Costa Rica tiene que analizar otros modelos para el manejo de los residuos sólidos. Hemos tenido un rezago y lo único que hemos estado utilizando son los famosos rellenos sanitarios que a todos nos incomodan bastante. Es hora de plantear otros esquemas. En otros países del mundo se utiliza plasma, incineración y otros esquemas que pueden ser de menos impacto ambiental, pero además de menos contaminación por olores para las poblaciones que estén cercanas. El destino final de lo que va a llegar a los rellenos, en lo personal, voy a hablar muy en lo personal, yo sí creo en la incineración de los desechos que va a producir energía eléctrica. Primero ya eso lo hacen países desarrollados como Noruega, como Japón, y se incinera a tan alta temperatura que el aire contaminante que generan muy bajo no va a consumir espacio en rellenos sanitarios y va a producir electricidad, que hoy estamos, por ejemplo, quemando búnker para producir electricidad. La más reciente propuesta emitida por el gobierno plantea autorizar al Ministerio de Salud a avalar los usos de suelo para la construcción de nuevos rellenos sanitarios, pues según la jerarca de este ministerio, dicha competencia actualmente está en manos de las municipalidades y no ha dado los resultados esperados. Y una entrevista cercana permitió al presidente de la República, Rodrigo Chávez, dar a conocer algunas facetas de su trabajo y su vida al frente del gobierno. El siguiente es un extracto de la entrevista que concedió el presidente Chávez a nuestro compañero de Radio Extra, Henry Rodríguez, que pasamos en el espacio Asiento Extra. Asiento Extra, por Extra Radio. Ese niño era así, decía las cosas de frente, se enfrentaba a lo que fuera. Yo no soy peleón. A mí no me gusta pelear. Pero no le rehuyo a las causas justas. Dicen que en política usted conoce los verdaderos amigos y quizás también los verdaderos enemigos. ¿Qué será mejor al final, presidente? ¿Conocerlos bien? ¿Quiénes son los verdaderos enemigos o amigos que parecían ser muy amigos? Vean, en política no hay amigos. ¿Para nada? Ni debe haberlos. Porque en política uno tiene que tener muy claro, me parece a mí respetuosamente, don Henry, esa es una de las grandes diferencias, de que uno no va a beneficiar amigos, parientes, socios, relaciones comerciales, intereses futuros. Usted va a la política con un solo objetivo, servir, en este caso, a 5.2 millones de personas. Está muy bien la tradición, asumirla con que depende de quién, pero cuando en medio de todos los problemas que tenemos como país, usted tenga que estar explicando por qué sacó a Amador o qué pasó con Amador, etcétera, etcétera, ¿no enreda un poco el camino del día a día? Vean, Henry, yo creo que eso sería una posición absurda, ridícula y risible. Que me lleven a mí al Congreso, es una pérdida de tiempo, pero después de esos audios, después de las declaraciones de Amador, queda clarísimo qué tipo de persona es él. Y vea, el pueblo dice, las cosas se toman de quien vienen. Un mensaje que haya recibido, caramba, vale la pena lo que estoy haciendo. Muchísimo, don Henry, no es presumir, es, si usted ve, yo no voy a contar aquí por WhatsApp, pero si usted ve Facebook, mi cuenta personal, la Casa Presidencial, los comentarios sobre la conferencia de prensa, ahora abrimos un TikTok recientemente que lleva como 110,000 seguidores. Vea, los comentarios me conmueven, verdaderamente cada comentario. Siga, presidente, no afloje, estamos con usted. Pero ¿cómo es ese hombre distinto cuando no está gobernando, cuando está con los seres que ama? Vea, yo he sido el mismo desde el barrio La Soledad y después Calle Blancos y viviendo en Ankara y en Kiev y en Bucarest y en Yakarta. Yo soy la misma persona y yo soy Géminis.
en el sentido, yo no creo en esas cosas, pero dicen que los Géminis tenemos dos personalidades intrínsecamente. Yo tengo, ya no hablemos ni de hijas ni de esposas y eso, porque todo eso es muy clásico. Yo tengo dos perritas, yo duermo con ellas. Ajá. Sí, dos perritas chiquiticas. Y yo, o sea, vea, don Henry, uno tiene que experimentar en su alma y en su corazón todo el espectro del sentimiento y la existencia humana. Asiento Extra por Extra Radio. Vamos a la pausa y al volver se confirma la muerte del expresidente peruano Alberto Fujimori. Ya regresamos. Gracias por continuar con Extra Noticias. Esta noche se confirmó la muerte del expresidente peruano Alberto Fujimori a los 86 años de edad. Su deceso fue confirmado a través de las redes sociales por sus hijos. El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, falleció el miércoles a los 86 años en su vivienda en Lima. Así lo anunciaron en la red social X sus hijos Keiko, Hiro, Sachi y Kenji Fujimori. El exmandatario falleció tras una larga batalla contra un cáncer de lengua. Al frente del gobierno peruano entre 1990 y 2000, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por 2 matanzas de civiles perpetradas por el ejército en el marco de la lucha contra la guerrilla maoísta Sendero Luminoso. Había sido excarcelado en diciembre pasado mediante un indulto humanitario. Y Nicaragua revocó la nacionalidad y confisca bienes a un nuevo grupo de exdetenidos políticos. Nicaragua revocó la nacionalidad y confiscó los bienes a un nuevo grupo de exdetenidos políticos. Se trata de las 135 personas liberadas la semana pasada y enviadas a Guatemala por mediación de Estados Unidos. La medida fue anunciada el martes por el Poder Judicial, señalado de estar al servicio del gobierno de Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, que ha aumentado la represión contra sus críticos desde las protestas de 2018, según la ONU. Con esta decisión, 451 opositores nicaragüenses han sido privados de su nacionalidad desde inicios de 2023, según un recuento de la AFP con base en datos oficiales. Puro sentimiento encontrado, por una parte muy alegre de cómo nos recibieron, nos hemos sentido muy abrazados, muy bienvenidos por Guatemala, y a la vez pues el otro sentimiento agridulce es que fuimos desterrados de nuestra patria, de que no sabemos que no podemos volver. Sí, confío mucho en Dios, oro a mi Señor para que Nicaragua cambie y sea transformada, que un día pueda Nicaragua volver a ser una patria libre y democrática y poder regresar a mi nación. Yo amo a Nicaragua, nunca quise salir de mi país. En su informe anual sobre la situación en Nicaragua, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió la semana pasada del grave deterioro de la situación de los derechos humanos bajo el gobierno de Ortega y Murillo. A junio de 2023, 271.740 nicaragüenses figuraban como solicitantes de asilo en el mundo y 18.545 obtuvieron el estatus de refugiados, indicó en otro informe en febrero el grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua. La ONU denunció el martes una ley aprobada por el Parlamento de Nicaragua controlado por el gobierno de Ortega, que podría intensificar, en su opinión, la represión de los nicaragüenses exiliados, cuyos derechos llamó a proteger. Esa ley para juzgar a quienes cometan acciones en el exterior contra el gobierno de Ortega ha sido denunciada por los exiliados como una herramienta de represión transnacional. Contempla sanciones de hasta 30 años de prisión y confiscación de los bienes por delitos contra la administración pública, ciberdelitos o delitos contra el Estado o instituciones, entre otros. Hola, buenas noches. Es un verdadero gusto que nos acompañen en los deportes. Hablemos de la Selección Mayor de Fútbol de Costa Rica, porque solo 4 jugadores no tuvieron participación en los Juegos de Liga de Naciones. El técnico Claudio Vivas destaca en lo que es en el juego y en el grupo esas ganas de competir por un campo en la titular. De los 25 jugadores convocados por Claudio Vivas para la doble fecha FIFA del mes de septiembre, solamente 4 no tuvieron participación con la selección nacional. Ellos son los porteros Aarón Cruz y Kevin Briceño, el volante Rashid Parkins y el atacante y legionario Kenneth Vargas.
Los guardametas y el mediocampista no jugaron por decisión técnica, mientras que el delantero se perdió el duelo frente a Guadalupe por molestias físicas y el partido contra Guatemala por un error administrativo. Kenneth el jueves quedó fuera de lista porque venía con un golpe importante en su empeine, no estaba al 100% y para mí cualquier partido de selección es al 100%, eso no lo negocio con nadie. Y lo de hoy fue una dificultad administrativa que después explicaremos con más detalles. El director técnico de la tricolor resaltó que el 84% de los futbolistas citados tuvieron minutos en cancha. Que empezamos con 25 jugadores y 21 jugadores tuvieron participación en estos dos partidos, algo importante. No pudieron jugar Kenneth Vargas, Parkin y los dos porteros, el resto jugó todos participaron, todos tuvieron minutos. Y me parece que eso también es bueno porque quiere decir que hay competencia, cada uno debe cuidar su lugar, cada uno debe defender su lugar. Ahora les tocará defenderlos desde el club y prepararnos para las próximas 2 fechas de eliminatoria de National League en octubre. Bueno, siempre estar, aunque sea 30 segundos con la selección nacional es de agradecer y es de mucho orgullo. Me lo tomo siempre con honor, voy a intentar ponerme mucho mejor de lo que estoy ahora. Tengo muchísimo por mejorar, por volver a ser el jugador que siempre he sido. Agradecido con el profe y con Dios porque me dio la oportunidad de jugar un partido con la selección. Siempre es un privilegio para uno jugar. Costa Rica consiguió sumar 4 puntos en las primeras 2 jornadas de la Liga de Naciones, tras ganar 3-0 a Guadalupe en casa y empatar sin goles contra Guatemala de visita. Y me parece que hay que darle mérito a estos chicos, a estos jugadores jóvenes, a estos jugadores que vienen representando a Costa Rica y que tienen la ilusión de seguir creciendo. Necesitamos que todos estemos en el mismo camino. La selección nacional volverá a jugar el próximo mes de octubre. Abrimos la ventana internacional para hablar de Keylor Navas, que vuelve a sonar en el campo internacional, en este caso como posible refuerzo del gremio de Brasil, según los medios internacionales. El cuadro de la ciudad de Porto Alegre estaría dispuesto a pagar el alto salario del guardameta costarricense, que por cierto se encuentra como agente libre desde el mes de mayo, cuando finalizó su contrato con el Paris Saint-Germain. El gremio tendría hasta el 20 de este mes para anunciar una eventual llegada de Keylor Navas al fútbol brasileño, debido a que ese día vence el plazo para inscribir futbolistas sin equipo en el Brasileirao. Los actuales porteros en la planilla del gremio son Agustín Marchesín, Caique y Rafael Cabral. En semanas anteriores, Keylor Navas fue vinculado al Monza, recordemos, de la Serie A de Italia, y también al Villarreal de la Liga Española. Eso, sin embargo, sin concretarse su fichaje de manera definitiva. Hablamos de surf y de nuestra gran competidora, la surfista Brisa Hennessy, que está en el país, se tomará 3 meses de vacaciones. Ella habla y se refiere a lo que fue perder la medalla contra Tatiana Weston Webb de Brasil. Brisa Hennessy está de visita en Costa Rica. La surfista nacional y atleta olímpica de París 2024 se tomará 3 meses de vacaciones en el país, en las que compartirá con su familia en Matapalo de Punta Arenas, de donde es oriunda. La costarricense viene de ganar el 4º lugar en las finales del Tour Mundial. Sí, estoy muy emocionada. Matapalo tiene mi corazón y sí, yo quiero disfrutar en la naturaleza y surfear con mis padres y mis amigos y estoy muy feliz. En la temporada, Brisa Hennessy también alcanzó un 4º lugar en los Juegos Olímpicos París 2024. La surfista recordó el error en las justas parisinas contra la brasileña Tatiana Weston Webb, que le privó de ganar una medalla olímpica. Sí, fue muy difícil porque todo pasó muy rápido y honestamente fue mi error y para Tatiana es completamente legal, es competencia y es muy simple y tengo mucho respeto para ella y sí, pero espero la otra competencia va a estar diferente y espero que yo pueda ganar. Brisa no ocultó que el 2024 fue una temporada exigente y cargada de surf. Sí, realmente fue un año muy difícil, pero increíble también y un año porque fue un año a conectar con mi hermoso país de Costa Rica y
este deporte es muy difícil, pero es muy especial también. Brisa hará su pretemporada en el mes de diciembre en las playas de Costa Rica. Bien, hablemos de fútbol costarricense y de Liga Deportiva Alajuelense, que tenía que jugar hoy en el estadio Miguelito Pérez de Punta Arenas ante el cuadro de Punta Arenas FC. Pero como ustedes ven en esas imágenes de Diario Extra, ha sido mucha la cantidad de lluvia que ha caído, el balón no rodaba en este terreno de juego, seguía lloviendo incluso, entonces se hizo una revisión, el juego estaba para las 7 de la noche, luego se hizo otra revisión como 7:45 y el árbitro Pablo Camacho determinó que no se iba a jugar. Queda este juego ya definido por regla, según los reglamentos, para el día de mañana a las 3 de la tarde. Liga Deportiva Alajuelense quería que se jugara el 13 de octubre. ¿Por qué? Porque dice que van a jugar una cancha muy difícil y tiene un juego muy importante este sábado a las 8 de la noche ante Herediano. En cuanto a tiempo, el tiempo les avala que ellos puedan jugar esos partidos seguidos, pero sencillamente no tienen por qué alegar, no hay ningún asidero donde ellos pueden tal vez abrazarse para decir que el juego les incomoda en algo, sencillamente porque les va a costar físicamente, pero reiteramos, no se jugó hoy Punta Arenas Alajuelense, queda para el día de mañana a las 3 de la tarde. Y hablemos también del cuadro del Deportivo Saprissa, del tetracampeón, que está todavía enfrentando en estos momentos a el cuadro de Pérez Celedón, con homenaje a David Guzmán por ya sumar 405 partidos con el cuadro morado, un Pérez Celedón que inició ganando el encuentro, un empate de Kendall Waston y luego llega Oscar Duarte para poner el momentáneo 2-1 porque de momento el juego no ha finalizado, se retrasó por situación de problemas del VAR. Esto es que no había comunicación específica vía intercomunicador de los silbateros con la oficina del BOR que está en San Rafael de Alajuela, donde se ubica el Proyecto Gol. Más información de este partido de Saprissa y demás, por supuesto, mañana muy tempranito en Diario Extra y por supuesto también en la frecuencia 92.3 FM de Extra Radio. Don Paul, gracias a usted también por acompañarnos y por supuesto a la audiencia por estar con nosotros. Gracias, Alejandro. Se estrena Oscar Duarte en el Saprissa con gol. Vamos a ver, es buen augurio. Bueno, hasta aquí esta edición de Extra Noticias. Muchísimas gracias por su compañía. Recuerde que mañana lo esperamos en nuestra edición a las 11:30 de la mañana a través de Extra TV 42. Pero también recuerde que a las 5 de la mañana a través de Extra TV 42 y Extra Radio viene Desde Buena Mañana con Henry Rodríguez. Muy buenas noches, que la pasen bien.